Vamos a la Ciudad de México para hablar con el licenciado en Ciencia Política Salvador Navarro Martínez, con quien solemos platicar de diversos temas, de lo que está pasando en nuestra sociedad y sobre todo en temas políticos. Así es que los saludamos hasta la Ciudad de México para hablar de un tema más de lo que está haciendo la clase política y que afecta a la sociedad. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Evaristo? Muy buenos días a todos. Pues está acabando el sexenio, Chava. Estamos ya a ver, pone el contador, compañero. Ahorita te digo, estamos a 4 días, 13 horas y 50 minutos de que acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos decir, Chava, de este sexenio que pues está a días de concluir? ¿Qué nos deja? ¿Qué se nos espera para lo que viene? Así es, pues estamos ya a 4 días de culminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, un sexenio que ha dado mucho de qué hablar. Ha dado de hablar para bien, para mal, dependiendo desde el punto de vista de cada persona. Pero hay que centrarnos aquí en ver qué es lo que teníamos antes y cómo terminamos ahora en 2024. Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República en 2018 con una votación histórica y con la llegada de la izquierda al gobierno de México. Con 30 millones de votos es que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese mismo diciembre de 2018 fue cuando él toma protesta y dentro de sus primeros como escándalos que tuvo que asumir su gobierno, fue aquella muerte de la gobernadora Marta Erika de Puebla y el senador Rafael Moreno Valle. Una muerte que causó mucho de qué hablar y una muerte que fue en un accidente aéreo. Fue una crisis que tuvo que asumir su gobierno porque había acusaciones ya que eran sus opositores políticos, pero que sin duda alguna fue como marcó este inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Posterior, en enero del 2019, ocurrió la explosión del oleoducto en Hidalgo, que dejó 137 muertes, 69 heridos, y de ahí se desencadenó la política anti-huachicol del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recordemos que en ese enero del 2019, fue cuando comenzó el desabasto de gasolina en todo el país, se cerraron los oleoductos, perdón, y tenían que abastecer las gasolineras a través de pipas que compró el gobierno federal en ese entonces. Y desde ese entonces ya se veía cómo iba a iniciar un proceso de militarización y de militarismo en el país, dándole a las Fuerzas Armadas mayores recursos, dándole a las Fuerzas Armadas mayores tareas que tienen que ser para civiles, ¿no? Entonces fue como las Fuerzas Armadas se fueron integrando en tareas civiles, en la distribución de programas de bienestar, en la distribución de estas mismas de gasolina gracias a la política anti-huachicol del presidente López Obrador. Y de ahí podemos destacar algunos programas importantes que se crean en el gobierno de AMLO. Uno de ellos es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para el bienestar Benito Juárez, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el INSABI, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el programa Sembrando Vida. Es importante mencionar que muchos de estos programas actualmente ya se encuentran terminados, pero no funcionando al 100%. Es el caso del Tren Maya y es el caso de la refinería de Dos Bocas, que si ya se tiene la entrega de estas obras, pues no tenemos, en el caso de Dos Bocas, no tenemos gasolina que está saliendo de esta refinería, y en el caso del Tren Maya, pues todavía no está terminada al 100% todas las líneas de este tren. En el caso mismo del Tren Maya, se construyó bajo movimientos sociales en contra de este mismo tren, gracias al impacto ambiental que iba a tener, gracias a la violación de derechos humanos ambientales para los pueblos indígenas de la península de Yucatán, y tras un enorme escándalo de corrupción a través del hijo del presidente, que era uno de los principales contratistas en la construcción de este tren.
En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez, pues son programas muy importantes que han dado resultados y que es importante mencionar que este tipo de programas eran necesarios y considero que es dentro de la política del presidente López Obrador, programas fundamentales que se les deben de dar continuidad. El caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, recordemos que este viene tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tras años en construcción desde el sexenio de Vicente Fox, es que se viene este proyecto del nuevo aeropuerto, pero nunca logra culminarlo ni el presidente Fox, ni el presidente Calderón, ni el presidente Peña Nieto. Fue que llegó el presidente López Obrador y decidió cancelar este aeropuerto y construir el aeropuerto Felipe Ángeles, bajo críticas, sí, bajo la crítica de que es un aeropuerto que estaba construido por el ejército mexicano, bajo la crítica de que es un aeropuerto que está muy lejano a la Ciudad de México, y bajo la crítica de que es un aeropuerto chico, no de las dimensiones de las cuales iba a tener el aeropuerto de Texcoco. Y bueno, por otra parte tenemos el programa Sembrando Vida, que es un programa que atiende principalmente la pobreza rural en México y atiende la reforestación, que aquí existen muchas críticas por parte de movimientos ambientalistas, que en lugar de hacer un combate a la degradación ambiental, está promoviendo la degradación ambiental. Entonces, es un programa que en lugar de reforestar, está degradando el medio ambiente, gracias a la tala de árboles para la siembra de árboles frutales. Entonces, ahí estamos teniendo un impacto ambiental muy grande y además escándalos de corrupción dentro del mismo programa. Y bueno, es importante mencionar uno de los escándalos más grandes del sexenio del presidente López Obrador, que es el desvío de 2.700 millones de pesos de Segalmex. Este sin duda ha sido el escándalo de corrupción más grande del sexenio del presidente López Obrador y que marca precisamente su sexenio. Ahora, Chava, ahora que mencionas todas estas obras magnas, importantes, grandes, algunas no concluidas, pues sí deja obras el presidente de México, y yo he dicho que para revisar lo que hizo en estos 6 años, pues habría que hacerlo sin apasionamientos, ¿no? Porque hoy la sociedad y la clase política también está polarizada: o estás a favor de López Obrador o estás en contra de López Obrador. Este análisis que haces, pues hay que nos ayuda a entender de manera un poco más objetiva y un poco más fría, sin apasionamientos políticos, todo lo que nos deja el presidente. Toda esta evaluación ya nos podría permitir decir si lo hizo bien, si lo hizo regular, si lo hizo mal. Me parece que dentro de todo, y aquí también lo hemos dicho, pues sí hay cosas interesantes, cosas importantes. Yo recuerdo los sexenios por ejemplo, de Ernesto Zedillo, que el error de diciembre, Carlos Salinas, que terminábamos en un caos total, salida de capitales, el dólar se iba hasta arriba, y bueno, en esta ocasión no está pasando eso, hay tranquilidad, hay estabilidad también, pero también se cierra este sexenio con muy poco crecimiento. Ahí están las obras, cierto, no funcionan al 100, pero también hay falta de crecimiento económico. Según escuchábamos ayer, lo que creció el país fue muy poco en los últimos años. Nos deja también la militarización, que eso hay que decirlo porque va a ser una incógnita lo que va a pasar. En fin, todo esto, este prolegómeno es para preguntarte, hay elementos para decir que este gobierno sí fue diferente. Sin duda alguna yo considero que sí fue diferente a los otros gobiernos, pero aquí es importante distinguir en qué es diferente a que sí es bueno o malo. Las deducciones de que sí es bueno o malo, pues yo creo que son deducciones personales o de análisis propio. Entonces yo te puedo decir
las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y es importante mencionar, sin apasiones, como dices, sin apasionarse, de que qué es lo que está bien. Y uno de los resultados importantes del gobierno de López Obrador fue la reducción de 5 millones de mexicanos y mexicanas que estaban en situación de pobreza. Ese es un logro que hay que aplaudirse y que hay que celebrar en México. Pero a la vez se han dado diversas problemáticas de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Entonces, yo ya he hablado ahorita de lo que tenemos nuevo con el sexenio de López Obrador, pero también es importante mencionar lo que hemos perdido con el presidente López Obrador. Fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el programa Prospera, que durante varios sexenios se ha llamado Prospera, Progresa, Oportunidades, el Seguro Popular, que ha dejado a millones de mexicanos y mexicanas bajo la incertidumbre de una política pública de López Obrador que se llamaba Insabi, y que fue cancelado mismo por su ineficiencia. Las estancias infantiles, hoy las madres solteras no tienen en dónde dejar a sus hijos, la cancelación de estancias infantiles. Las escuelas de tiempo completo de igual forma afecta a la dinámica familiar. La cancelación de la institución de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, precisamente metiéndonos en un tema de militarización del país. Entonces, ¿hay cosas rescatables dentro del gobierno López Obrador? Sí hay cosas rescatables, mínimas, pero considero que las hay, pero también es importante ver todo lo que se ha hecho mal y hacia dónde estamos yendo en este momento. Sin embargo, todo lo que hizo, lejos de restarle popularidad, como ocurre con los mandatarios, ¿no? Van desgastándose y termina pues muy complicado. Aquí, por el contrario, sale muy fortalecido, sale fuerte, la gente lo sigue queriendo, de tal modo que hasta creen que pueda seguir interviniendo en la política del país. Entonces, me parece que esa situación, al contrario o en diferencia de otros presidentes de la República que salen, pues este hombre sale por la puerta grande, ¿no? La aprobación que tiene el presidente López Obrador le da para quedarse en el país, por así decirlo, porque muchos expresidentes terminan yéndose del país a terminar su sexenio. Entonces, el presidente López Obrador entró en su gobierno en 2018 con 89% de aprobación. Actualmente se disminuyó su aprobación, pero se va con un 68%, un sólido 68% de la población mexicana considera un buen gobierno de López Obrador. Es importante mencionar esto, pero también existe ahí una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que no están a favor del gobierno de López Obrador. Sin duda ninguna. Ahora, en la parte política, lo escuchamos pues minimizar, ¿no? La violencia, que es un gran pendiente que deja, pues no es propaganda de los adversarios. O sea, siempre tenía algo que decir cuando lo señalaban, cuando lo criticaban, cuando no había cumplido con cosas. Bueno, la pregunta es, él, lo hemos visto también en sus declaraciones, en sus decisiones, se considera nacionalista y además creador, por así decirlo, de lo que él mismo llama humanismo mexicano. Y hay quien considera que es bueno, la gente que está cerca de él lo dice, como lo acaba de decir no hace mucho, lo acaban de decir algunos políticos, lo consideran el mejor presidente de México. ¿Tú crees que ha conseguido de su pase a la historia de esta manera o poco a poco se irá viendo la verdadera dimensión de lo que hizo? Sí, yo creo que como el mismo López Obrador lo menciona en su discurso del desafuero como jefe de gobierno de la Ciudad de México, la historia lo juzgará. Entonces, hoy nos deja un México con unas cosas de más, con unas cosas de menos, pero lo importante es ver el avance democrático que se ha tenido en el país. Hoy se queda el partido oficialista en el gobierno, el partido Morena se queda en el gobierno, con el apoyo del presidente López Obrador, un movimiento que inició el mismo presidente López Obrador y que termina siendo referente del mismo movimiento. La idea de que el presidente López Obrador se va a retirar de la política y se va a ir a su rancho, como él dice,
Eso realmente es falso, ¿no? Porque quien está detrás de todo esta idea ideológica, detrás de todo este movimiento político y social, es el mismo presidente López Obrador. Entonces prácticamente tenemos continuidad en el gobierno y tendremos que ver los resultados que da esto en niveles democráticos. Recientemente con la aprobación de la reforma judicial, ahora se viene la reforma para trasladar la Guardia Nacional de mando civil a la Sedena. Entonces, y se viene otro paquete de reformas de desaparición de órganos autónomos, que veremos en qué afecta o en qué termina siendo para bien para los y las mexicanas. Así es, pues está cerrando este capítulo, 6 años, algo inédito, la buscó 3 veces, finalmente consiguió la presidencia de la República, gobernó a su manera, a su estilo, impuso su manera de hacer las cosas, ¿no? Todo el mundo atento a su conferencia mañanera, él en ella pues hablaba de lo que él quería, y pues esa era la nota, ¿no? Lo que decía el presidente, lo que contestaba, en fin, coincido contigo, hay cosas interesantes, pero también cosas que pues no nos fueron benéficas, sobre todo el tema de la violencia, que también se comprometió a reducir, a meter el ejército a los cuarteles, en lugar de que estuvieran en las calles, y fue al revés. En fin, cada quien tendrá una opinión, una evaluación de este gobierno que se va. Yo lo que celebro es que terminemos en paz, porque sí, muchas de las reformas y muchas de las cosas que hizo en otro momento pues hubieran causado desestabilización y demás. Hoy aparentemente va a ser una transición pacífica, ya no van a estar ahí en la tribuna queriendo impedir que tome, ¿te acuerdas, no? De los últimos presidentes que no los dejaban, en fin, esperemos que sea una transición pacífica y todo esto que estamos comentando, pues que el próximo gobierno pues corrija lo que haya que corregir. Así es, veremos si es una transición pacífica porque por ahí hay molestia todavía del movimiento de trabajadores del Poder Judicial, pero veremos qué sucede en estos días. Sin duda alguna existe un México antes y después de López Obrador, para bien o para mal, hay que hacer una reflexión personal cada uno de nosotros y es aquí donde hago un llamado a los que nos escuchan y nos ven, que hay que hacer un análisis crítico de lo que se está viviendo en el país, sin apasionarse, sin ideologías, dejarlas esas a un lado, sin los colores partidistas, y ver y reconocer lo que se está haciendo bien, pero también criticar y cuestionar lo que se está haciendo mal. Definitivamente, los ciudadanos nos tenemos que involucrar más y para eso es esta sección, para hacernos entender, reflexionar y participar. Muchas gracias, Chava, por esta colaboración especial desde la Ciudad de México y bueno, vamos a ver qué ocurre, estaremos todos atentos al gran día el próximo 1 de octubre y no solamente en la Ciudad de México, porque también aquí en el estado de Morelos asumirá la primera mujer en el gobierno de la entidad. Así es que se nos vienen cosas muy interesantes. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues ahí está el tema, es enorme el tema, podemos seguir hablando y hablando de esto, aquello, aquí, allá. Usted tendrá la mejor opinión del gobierno de López Obrador, nomás le pedimos que lo haga sin ponerse de un lado, sino se ponga así en medio para ver de los dos lados, porque pues hay cosas que el presidente ha dicho y ha hecho y pues que no se entienden, no se deben aceptar, ¿no? Por ejemplo, lo de los homicidios que están ahorita a la orden del día y él dice que es propaganda, por ejemplo, nada más por citar algo, ¿no? Pero bueno, ya usted lo hará con gente, hágalo con gente que sabe también, con gente que es sensata y tiene una opinión objetiva para que podamos entender al final como nos deja Andrés Manuel López Obrador.